más. Ok, datos atómicos, eso me gusta. Tener una llave primaria, eso también. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre qué quería decir tener una llave primaria y qué otra cosa tenía que pasar. O sea, yo se los voy traduciendo en español, ¿no? Básicamente, no tiene que haber ni columnas ni filas repetidas, ¿sí? Fundamental eso. Las variables tienen que almacenar datos atómicos, como bien dijo por ahí alguien, Rocío creo. Quiere decir que en una misma variable no puede haber dos respuestas, ¿sí? No puede haber un nombre 1 y un nombre 2. No puede haber un color rojo y un color azul más en el mismo elemento, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Tiene que tener una llave primaria, no puede haber ni filas ni columnas repetidas, ¿sí? Y en cada variable tiene que haber un dato atómico, es decir, un solo valor por cada uno de los atributos. O sea, en general, eso fue lo que estuvimos trabajando. Hablemos un poquito de lo que quiere decir que cada tabla o que cada entidad tenga justamente una clave primaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo recuerda? Me lo recuerdan y después lo profundizamos un poco. La deducción de Matías es bastante buena. Para que esté en primera forma normal, uno puede que no tenga que crear más tablas, ¿sí? Simplemente se queda con la tabla que tiene y él lo dijo, expande horizontalmente. Nunca lo leí de esa forma, pero tiene bastante sentido. Uno le agrega columnas a la tabla que ya existe, ¿sí? Esa puede ser una solución fácil. Y en la segunda forma normal, efectivamente van a aparecer más tablas. Más tablas que estaban asociadas únicamente a las claves primarias de otras tablas. Pero bueno, estoy diciendo mucho claves primarias. ¿Qué quería decir clave primaria? Un dato único para identificar una entidad. Bien, muy bien. Ok, eso es correcto. Una clave primaria básicamente es un valor, o sea, forma parte de uno de los atributos. A ver, vamos por partes. Es un atributo, punto. Una clave primaria es un atributo, pero es un atributo que tiene algunas cuestiones propias. Ese atributo define totalmente a el dato, ¿sí? Efectivamente, el ejemplo que siempre solemos hacer es, como está diciendo, bueno, y Matías podría ser el legajo del alumno, el ID, el identificador del alumno, o en su defecto el DNI, más allá de todas las peculiaridades que charlé en la clase pasada, de que en este país puede haber DNI repetidos, pero a nivel de idea está bien, o sea, el DNI de una persona podría ser la clave primaria, un auto tiene una patente, ¿sí? Ese podría ser el identificador, y así podemos seguir con algunos otros ejemplos. A ver, aquí me ilustra otro ejemplo de una clave primaria asociada a una entidad. ¿Quién me dice eso? Ejemplos sueltos. Bien, el quill, efectivamente asociado a la persona, eso está bien. ¿Qué más? Número de afiliado en una obra social, esa me gusta, va bien. Número de socio asociado quizás a, no sé, a un club o algo parecido. ¿Cuál? Lugar de nacimiento. Esa tanto no me gusta. No, porque, a ver, uno tiene que identificar que lo que está marcando como clave primaria te da como resultado a una única persona en este caso. Y el lugar de nacimiento, yo por ejemplo nací en Berazategui, si yo digo Berazategui, no hay una relación única conmigo, ¿no? Si bien yo nací en Berazategui nacieron 1 millón de personas, entonces efectivamente Berazategui no es un enlace único hacia mí, ¿sí? No sé si se entiende. La huella digital, muy bien, o sea, hoy por hoy existen claves primarias biométricas, ¿sí? Efectivamente la huella digital, el iris del ojo y puede que alguna otra más. La firma, entiendo que también, no hay dos firmas que sean iguales, por más que uno trate de imitarlas. Bien, número de serie del celular, sí, los celulares sé que tienen números internos que no recuerdo los nombres, el email, no sé cómo es. Bueno, esos son únicos, esos no se repiten. Dado un email, sabés cuál es el celular asociado, ¿sí? Bien, bueno, esa es la idea. Eso es una clave primaria. Ahora,
Si no me falla la memoria, en el enunciado decía identificar claves primarias y lo que se llama claves candidatas. Si no me corrigen, pero estoy casi seguro que en el enunciado decía identificar claves candidatas. ¿Qué quiere decir que una clave sea candidata? De hecho, ahí ustedes me estuvieron dando algún ejemplo. Si se escucha muy fuerte la lluvia, me dicen. Cerramos la ventana. Exactamente, va por el lado que está diciendo Luca. Es otro atributo, o sea, no deja de ser otro atributo, que por algún motivo no se lo eligió como primaria, pero que podría haberlo sido sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el ejemplo claro y el que ya estuvimos charlando? La persona. La persona puede tener como atributo primario el DNI o el CUIL, pero tenés que tener uno solo. Para que una tabla esté en segunda forma normal, tiene que tener una clave primaria. No hace falta que tenga dos. Entonces, por lo general, uno elige una sola clave primaria. Entonces, si había otras alternativas, quedan como lo que llaman claves candidatas, que suelen ser muy útiles para agilizar búsquedas, ¿sí? Pero no es necesario tenerlas. Lo que sí es necesario tener es una clave primaria. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Tiene menos jerarquía, efectivamente, porque a nivel físico de los datos, la clave primaria va a tener otras particularidades. Esta va a quedar como un atributo que es único e irrepetible entre los otros datos. Pero va a seguir siendo un atributo, ¿sí? Efectivamente. Todas las relaciones que vamos a ver entre distintos tipos de datos van a estar dados por las claves primarias, no por las candidatas. O sea, las candidatas podrían haberlo sido, pero no lo fueron, ¿sí? Está bueno tener claves candidatas, porque ya les digo, nos va a agilizar mucho la búsqueda de elementos, y en su defecto, si tuvimos algo mal modelado, puede que nos abra el horizonte para mejorarlo un poco. Ok, bueno, eso es clave candidata, que se me había olvidado de decirlo, y puede pasar otra cosa, que cuando uno está leyendo un enunciado, un ejercicio o modelando la realidad de un cliente, ¿qué puede pasar con la clave primaria? De hecho, si no me falla la memoria, en este ejercicio pasaba algo parecido. ¿Qué puede pasar con la clave primaria? Yo les doy un enunciado muy bonito. Ese era un problema. Acá me preguntan sobre la afiliación de la obra social, pero ahí el problema era más rudo todavía, por así decirlo. ¿Qué puede pasar si yo les doy supongamos que el ejercicio dice modelar lo siguiente? Se trata de modelar a un alumno, el alumno tiene un nombre, un apellido y un promedio. Ese es el enunciado, bien sencillo. ¿Qué pasa con la clave primaria ahí? Ok, me están diciendo no existe. No, no es que no existe, siempre tiene que estar, porque si no, no estaríamos modelando bien. ¿Qué pasa con mi enunciado? ¿Es lo que me está diciendo mi cliente o lo que me está diciendo el enunciado? ¿Qué está pasando? Tiene que tener un ID, ok, va por ese lado. A ver, mi enunciado dice modelar un alumno que tiene nombre, apellido y promedio, nada más. Yo digo, bueno, necesito que esté en tercera forma normal. Con esto que me dieron, ¿puede estar en tercera forma normal? Verdaderamente no, porque puede haber muchos Pérez Matías, puede haber muchos, no sé, por más que tengas un apellido espantoso, puede que aparezca otro igual. ¿Sí? Entonces, no, la clave primaria no va a estar dada por el apellido y el nombre. ¿Cuál sería la solución ahí? Un código. Ok. Sí, va por ese lado, pero ¿qué pasa ahí? ¿En qué caso estamos? Hay que generar la clave primaria, efectivamente, como está diciendo Elías. ¿Qué pasa? Cuando uno ya está trabajando y habla con su cliente le dice cuál es el panorama y qué es lo que hay que modelar. Por lo general el cliente no entiende muy bien todo, entonces es probable que el cliente les dé una solución así, les diga, modelame al alumno y del alumno me interesa solamente el nombre y apellido del promedio. Está bien. Pero me tendría que haber dicho cuál es la clave primaria de ese alumno, ¿sí? Entonces yo tendría que volver a preguntar al cliente, che, ¿y la clave primaria cuál es? Y así todo puede que la persona esta me diga, no sé qué es la clave primaria, no tengo ni idea qué es la clave primaria y no sé cuál podría ser. O sea, es muy probable que su cliente no sepa cuál es la clave primaria y que en el enunciado no esté y que ustedes no sepan de dónde conseguirlo. Entonces, en ese caso aparece otro concepto, que ¿cuál es? Es el concepto de lo que se llama clave sintética. ¿Sí? ¿Qué es una clave sintética? Es una clave que inventa el sistema, inventa el desarrollador para asegurarse que todas las tablas tienen una clave primaria. Entonces, una clave sintética no es otra cosa más que una clave primaria, o sea, estructuralmente es igual, es lo mismo,
pero la clave sintética tiene la peculiaridad que la inventó el desarrollador o la inventa el sistema mismo. ¿Cuál podría ser ese ejemplo? ¿Sí? De una clave sintética. Son muy conocidas también, ahora se las voy a mencionar, pero son muy conocidas. Son claves primarias que a priori no tienen ninguna relación con el dato previo. El padrón, el ID, ¿el qué? Correos electrónicos, me dicen por ahí. No, porque eso lo crea uno. Ok. Bueno, acá me están diciendo como el número de la fila, como que uno saca un ticket para un supermercado o algo parecido. Algo así me estás mencionando. Eso tendría sentido, pero tiene sentido en el día, ¿no? Porque al día siguiente va a haber otra persona que va a tener el mismo número, entonces ahí está medio rebuscado el ejemplo. Los ejemplos son más por lo que primero que me dijeron. Ustedes en algún momento seguro han visto el concepto de ID, o lo han leído en algún lado, que es lo que en base de datos se utiliza mucho y se llama ID. ¿Sí? Cuando uno no tiene una clave primaria definida, genera lo que se llama el ID, el identificador de la tabla. ¿Sí? El ID de la persona, el ID del alumno, el ID de lo que sea. Efectivamente, eso que me estuvieron mencionando. Después, en su caso, en el caso del estudiante, aparece también una identificación. Ustedes como estudiantes tienen una identificación. ¿Cuál es? La matrícula, efectivamente. Ustedes tienen un número de matrícula asociado. Y esa es una clave sintética, ¿sí? ¿Por qué? Porque la universidad decidió que ustedes no tengan su identificación con el DNI. Ustedes se identifican con la matrícula, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Y la matrícula no está ligada a ustedes. O sea, ustedes antes de llegar a la universidad no sabían qué matrícula iban a tener. ¿Sí? La matrícula se inventó en el momento que ustedes llegaron a la universidad. ¿Se entiende el concepto? Se decidió utilizar como clave primaria un número que se inventa en el momento, se calcula en el momento bajo determinados patrones. Entonces, cuando ustedes se dan de alta en el sistema, se les genera la matrícula. Y eso es lo que se llama una clave sintética. Así que cuando uno no sabe cuál es la clave primaria, no la sabe conseguir o tiene dudas sobre la clave primaria, simplemente la crea. Y la crea el sistema. Y lo interesante de la clave sintética es que es una clave primaria que es totalmente interna al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave matrícula les sirve acá en la UNLA, pero no les va a servir en ningún otro lugar, ¿sí? Si ustedes van a las elecciones a votar y le preguntan, ¿quién sos? Y mirá, yo soy matrícula 52234. Le van a decir, no, señor, usted no es ese, dígame su DNI, ¿sí? Hay claves primarias que viven en distintos entornos, ¿sí? Hay algunas que son bastante más generales, como es el DNI, que el DNI pertenece a gran número de sistemas, pero hay otros identificadores que no, ¿sí? La sintética se genera para un sistema en particular, ¿sí? Efectivamente, o sea, la sintética tiene sentido en un determinado sistema. Después, si la sintética se hace muy popular, es probable que se empiece a expandir y algún otro sistema la tome, ¿sí? Pero se crea dentro del sistema, ¿bien? Y por lo general se las denotan como ID. ID de la persona, ID del alumno, ID de bla, bla, ¿sí? Y de tal cosa. ¿Se entendió el concepto? No sabes cuál es, la creas. La crea tu sistema. Y el sistema se asegura que no esté repetida. Entonces, ¿qué beneficio puede tener generar la clave primaria? Generarla así, de forma sintética. Tiene un beneficio muy interesante. ¿Cuál es? Ok, sí, efectivamente, muchas veces el ID lo que se va generando con algo que se llama forma autoincrementable, ¿sí? O sea, el primero que llega es el 1, el próximo es el 2, el 3, así. Bueno, entonces es muy fácil de manejar porque siempre vas sumándole 1. Ese es un beneficio interesante, pero tiene otro beneficio más importante todavía. Permite enlazar las entidades, me dicen. Cualquier clave primaria va a permitir enlazar las entidades, así que ese no es un beneficio. No es difícil que se repita, es imposible que se repita porque es una clave primaria, justamente. Vos estás creando una clave primaria, entonces no es que es difícil, es imposible, ¿sí? Justamente uno la crea para eso. Hay otro beneficio más interesante. Supongamos que la UNLA en el pasado decidía tomar como clave primaria del estudiante el DNI, en vez de generar esta matrícula sintética. ¿Qué podría haber pasado?
Exactamente. Más allá del problema que yo les conté, que en Argentina hay DNI repetidos, ¿sí? Ese podría haber sido un problema para el sistema, ¿sí? ¿Qué otro problema puede surgir con los DNI? Yo soy ex alumno de sistemas, ¿sí? Soy ex alumno de sistemas, soy graduado de sistemas y ahora soy docente de sistemas. O sea, ese mismo DNI, el mío, hubiera estado asociado a un estudiante, a un docente y a un graduado. Eso podría generar algún tipo de problema en el modelado, ¿sí? Mi DNI. ¿Y quién es este? ¿Es el estudiante, es el graduado o es el docente? Entonces ahí era mejor decir, bueno, no, Nico cuando estudiaba tenía tal matrícula. Nico como graduado tiene esta otra matrícula y Nico como docente tiene este legajo en vez de matrícula, pero es lo mismo. Fueron claves que se generaron en el sistema. Entonces ese problema ya lo evitaron por no utilizar el DNI. Después evitaron el problema de los DNI repetidos y además evitan el problema del tipo de dato. ¿Por qué? Por ahí digo una animalada, pero creo que el concepto se va a entender. Seguramente en otros países haya el mismo sistema de numeración de DNI que el nuestro. O sea, viene algún extranjero no nacionalizado con su DNI de otro país y puede que sea exactamente igual al de alguien de acá, ¿sí? Y peor aún, puede que algún país haya decidido que los DNI sean alfanuméricos, ¿sí? Puede que sí, no sé, habría que googlearlo. Entonces, pero creo que se entiende el concepto. Puede que los datos sean de distinto tipo, entonces eso genere problemas gigantescos. Entonces, para evitar todo ese tipo de conflictos, ante la duda, ante la primera sospecha de que la clave que vos pensabas primaria no te va a funcionar, y bueno, generate una que sí te vaya a funcionar. Así que bueno, eso se llama clave sintética y se utiliza muchísimo, ¿sí? De hecho, en los DNI, hace no muchos años, apareció un concepto interesante sobre la clave sintética. ¿Cuál es? No sé hace cuántos años, pero pandemia o poco antes de pandemia apareció una cuestión peculiar. ¿Cuál es? Hay un numerito que es casi tan importante como el DNI hoy por hoy. El quill, no, bueno, sí, el quill surgió hace muchos más años. Hay otro numerito por ahí. El número de trámite, efectivamente. La verdad nunca me puse a googlear por qué, pero hoy por hoy el número de trámite está siendo más pedido que el DNI, ¿sí? O sea, yo calculo que viene también por ahí, por alguna cuestión de repetición numérica. Entonces, hoy por hoy en los trámites súper delicados, el número de trámite pasa a ser el identificador de la persona y no tanto el DNI, ¿sí? El numerito ese que está chiquitito abajo del DNI. ¿Bien? Así que bueno, ahí apareció una clave sintética. Ese número no tiene ninguna relación con ustedes. Se inventó por algún motivo que desconozco y esa fue una clave sintética. O sea, el número de trámite está asociado a un único DNI y ese DNI está asociado a una persona, ¿sí? Así que bueno, esa fue una clave sintética bastante moderna. Bueno, hasta ahí con los conceptos. ¿Me vienen siguiendo? ¿Va todo bien? Bueno, excelente. Como les mencioné, la primera parte de la materia justamente es tratar de modelar de forma conceptual, o sea, básicamente tratar de identificar estas entidades, hacer estos globitos con los atributos y lograr que todo esté en tercera forma normal. Para que esté en tercera forma normal, resumo lo que tiene que pasar. No tiene que haber columnas repetidas, no tiene que haber filas repetidas, todas las tablas tienen que tener una clave primaria y todos los atributos de la tabla tienen que estar relacionados solamente con la clave primaria. No tiene que haber un vínculo de ningún otro tipo, ¿ok? ¿Sí? Yo desde mi clave primaria tengo que poder acceder a todos los atributos de la tabla. La clase pasada habíamos quedado en segunda forma normal y les dije que después íbamos a debatir un poquito la tercera forma normal, ¿sí? Que acá están viendo, ¿no? La definición de tercera forma normal es, obviamente, que respete la primera y la segunda, pero además le agrega esto. Miremos qué poquito es lo que le agrega. Nos pide que no tiene que haber atributos que dependan de un atributo que no es llave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme ver si tengo un ejemplo, pero creo que no. No, efectivamente no tengo. Pero la clase pasada, el ejemplo que daba, el ejemplo estaba a la vista en los últimos slides. El video está congelado. Yo estoy compartiendo lo mismo, no cambié de slide. Ojo, déjenme chequear. No, están mirando el slide correcto. ¿Sí? Tienen que mirar un slide que dice tercera forma normal. Abajo de todo. Dice primera forma normal, segunda y tercera. ¿Lo están viendo ese? Primera, segunda y tercera. Son como tres. Sí, se ve, profe, se ve. Perfecto, bien.
Sí, solo eso cambió. Ok. Bueno, ¿qué ejemplo teníamos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado con el estudiante, la materia, el departamento, la llegamos a segunda forma normal, pero había una columna que le pasaba algo, que era la paridad. No sé si se acuerdan, pero había una columna que se llamaba paridad. ¿Sí? Es decir, el estudiante tenía un DNI, si no me falla la memoria, y después había otra columna que decía par o paridad. ¿Sí? Que básicamente decía que ese estudiante tenía un DNI par o un DNI impar. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos ese ejemplo. Lo ignoré totalmente, o sea, esa columna la pasé por alto. ¿Pero por qué la pasé por alto? Porque la quería charlar hoy. ¿Qué quiere decir que una columna tenga eso, tenga esa dependencia con el DNI? ¿Se acuerdan? Mucho repetido, ¿no? Bueno, más allá de eso, es cierto que si uno guarda la paridad va a ser sí o no, entonces va a haber un montón de repetidos, pero ese no es el problema. El problema va más allá. Efectivamente, es lo que está diciendo Sebastián. Es un atributo calculable, o sea, es un atributo que depende de otro, ¿sí? Es lo que se llama una dependencia transitiva, ¿sí? Que si yo conozco el DNI, automáticamente ya conozco su paridad. No tengo que guardarlo en otro atributo, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de eliminar también. Que no haya ninguna columna que dependa transitivamente de otra. Y si la depende, la borramos. Tan sencillo como eso. En programación lo llamábamos atributos calculados, efectivamente. No recuerdo si en su comisión lo habré hecho, si por ahí estuvieron con otro docente y no lo hicieron, pero yo doy mucho el ejemplo de la persona tiene un índice de masa corporal. ¿Sí? La persona tiene una altura y un peso, eso depende de la persona, ¿sí? Cada persona tiene su altura y su peso, y en base a eso tiene lo que llama un índice de masa corporal, que es el peso dividido la altura al cuadrado. No tiene sentido guardar índice de masa corporal en la tabla. ¿Por qué? Porque ese índice depende de esos otros dos valores. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si pasa eso, no lo guardo. Lo calculo y ya fue. Efectivamente, lo que dice ahí Federico también es una dependencia transitiva. ¿Para qué voy a guardar la edad de la persona si yo guardé la fecha de nacimiento? Si guardo la fecha de nacimiento, calculo la edad y listo, efectivamente. Ese también es un muy buen ejemplo. Cualquier dato que sea derivado de los otros datos no lo tengo que guardar. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, sí, eso es lo que tiene que cumplir efectivamente la tercera forma normal, que es lo que vamos a tratar de conseguir hoy modelando. ¿Se entendió el concepto? Es tan sencillo como eso. Si uno lee la definición, por ahí un poco se marea, ¿no? Dice, no sé, el conjunto de las dependencias transitivas tiene que ser vacío, sí, solo sí, no sé qué más. No, pero la aposta es esa, es ninguna columna tiene que depender de otra, o sea, se puede calcular de otra. ¿Se entiende? Y bueno, y con eso y con todo lo que vinimos diciendo de la clase pasada, ya estamos en condiciones de hacer un diagrama conceptual en tercera forma normal. Así que, si no me falla la memoria, es lo que viene a continuación, es empezar a trabajar, porque esta materia, más allá de los conceptos, lo más importante es ponerse en práctica y ver de hacerlo lo mejor posible. Así que estamos a un slide de empezar con la tarea. A ver, lo otro que habíamos charlado es que las entidades por sí solas no sirven para nada, ¿sí? Las entidades tienen que estar relacionadas con otras, así como hacíamos también con las estructuras en programación. Y los tipos de entidades se relacionan de tres formas distintas entre comillas, pues después tenemos una clase para dialogar un poquito sobre esto. Básicamente tenemos relaciones de uno a uno, ¿sí? Cuando una entidad se relaciona con otra y tiene solamente lo que llama una instancia de ella misma. Acá hay algunos ejemplos ahí, por ejemplo, el usuario con el login, ¿sí? Cada usuario de una plataforma tiene un único logueo, o sea, tiene un único, ¿cómo es esto? Usuario y contraseña, a eso me refiero con login. Cada persona tiene un pasaporte y ese pasaporte es de una sola persona, no existen pasaportes compartidos, ¿sí? El estudiante tiene un historial académico, o sea, cada persona tiene un historial de notas y ese historial de notas es de ese estudiante, no es compartido entre nadie más, ¿sí? A eso se refiere con relación uno a uno. ¿Me siguen con esa? Es en programación, también lo habíamos programación. Dentro de la estructura persona, uno de los atributos era
vehículo. Entonces, ahí estaba anidado de forma única. La persona tiene un vehículo. Esa era la lectura. Programación lo habíamos visto. Después aparecen las relaciones 1 a muchos o 1 a n, que nos dice que la instancia de una tabla está relacionada con muchas otras instancias de otra tabla. Y esta es la más, creo yo que es la más importante de todas, y también en programación la habíamos visto, cuando trabajamos con una estructura anidada con otra, pero ¿qué particularidad había entre estas dos estructuras anidadas? ¿Cómo se representaba ese muchos en programación? O ese n en programación se representaba de una forma en particular, que era efectivamente la forma más simplificada de representar esto era con un array. Decíamos, la persona tiene un array de vehículos. La lectura era, la persona tiene muchos autos. Esa era la lectura, ¿sí? Entonces, esa es una forma de que una persona tenga muchos autos. Y después hay otro tipo de relación, que esta, permítanme que la charlamos un poquito más adelante, pero es cuando una persona tiene muchos autos y a su vez cada auto está asociado a un montón de personas, ¿sí? Que esa es la que tiene más sentido. La persona tiene muchos vehículos y a su vez cada vehículo tiene un montón de lugares disponibles para guardar a la gente, ¿sí? Para que se sienten los pasajeros. Entonces, esa es una relación de tipo muchos a muchos. N a M se lo llama. La persona puede tener muchos autos y a su vez el auto está preparado para recibir a muchas personas. ¿Se entiende el concepto? A ver, ¿algún otro ejemplo de muchos a muchos o de M a N? ¿Cuál se les ocurre? Son la mayoría, estimo yo, pero a ver si me dicen alguna más. Alumno y materias. Bueno, efectivamente, el alumno puede cursar un montón de materias y cada materia puede ser cursada por un montón de alumnos. Así que esa efectivamente es una relación de muchos a muchos. A ver, ¿alguna más? Ok. No, puede ser. Es más rebuscada, pero puede ser. Por acá me están diciendo un equipo de fútbol y una competición. Está bien, pero es más rebuscada. ¿Por qué? El equipo de fútbol puede participar de un montón de competiciones, ¿sí? Vélez participa de la Liga, va último, de la Copa Libertadores, va bien, Copa Argentina, le queda poca vida. Entonces está participando de 3 competiciones. Y en cada competición hay un montón de equipos. Así que esa es correcta, ¿sí? Pero ahí, ¿qué podría pasar? Porque les dije que era un poquito más rebuscada. Porque la mayoría de los equipos de fútbol no participan de muchas competiciones en simultáneo. Entonces ahí hace un poquito de aguas, pero el modelado hubiera estado bien. Así que era correcta esa opción. Doctor-paciente también, como para cerrar, vamos con esa. El doctor tiene un montón de pacientes y vos, si estás muy enfermo, vas a ir a un montón de doctores, no vas a ir a uno solo, ¿sí? Vas a ir al, qué sé yo, al clínico, al cardiólogo y a todos los otros. Efectivamente, eso es de muchos a muchos. Bueno, y ese es el último concepto que quería recordar para hoy. Díganme si vamos bien hasta acá. Y casi que les digo que en lo que queda de la materia no quedan más conceptos. Sobre eso vamos a trabajar todo el cuatrimestre. Vamos a ir viendo algunas peculiaridades de cada concepto, pero básicamente con esto vamos a tirar todo el cuatrimestre. Entidad, atributo, tercera forma normal y tipos de relaciones. ¿Va bien hasta acá? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer manos a la obra para empezar a ver cómo se aplica todo esto, ¿sí? Al final de la clase van a tener que justamente hacer un modelo. Alguien me había dicho qué software vamos a utilizar para el modelado. Para el modelado conceptual, verdaderamente no vamos a usar ningún software porque, ya les digo, esta clase termina el modelado conceptual, así que no vale ni la pena charlar sobre un software. Háganlo con el que quieran. De hecho, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo con la pizarra, ¿sí? Háganlo con el que quieran. Para los otros tipos de diagramas, que son los físicos, ahí sí vamos a charlar un poco más. Vamos a tratar de hacer el ejercicio número 1, ¿sí? Ya tienen el PowerPoint visible por si lo quieren tener, pero igual yo ahora lo voy a poner en la pantalla, ¿sí? El ejercicio número 1. Sobre una clínica dental. Eso estaba disponible en la clase pasada también, pero vamos a hacer eso. Si quieren lo miran, si no yo ahora ya lo pongo en la pantalla. Denme un segundo.
Perdón la desprolijidad, ya mismo lo pongo en la pizarra, acá. Pumba. Bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Y este proceso que vamos a hacer ahora, que parece de preescolar, es básicamente lo que tienen que hacer ustedes en esta materia todo el tiempo. ¿Sí? Básicamente, pararse frente a un problema, a un enunciado, identificar entidades, atributos y relaciones. ¿Sí? Y hacerlo bien, porque al hacerlo bien va a depender que después la programación sea fácil. Bien, díganme si ven ahí la pizarra y de paso vayan leyendo el texto, el párrafo. Bueno, tómense un minuto y lean el problema. De paso lo leo yo, que no lo leo desde el año pasado. Profe, ¿se puede usar? Sí, pueden usar el que quieran. ¿Sí? Como ya les digo, como no es el eje de la materia evaluar los diagramas conceptuales, lo hacen con el que quieran, no importa. Al fin y al cabo yo les voy a pedir una imagen, ¿sí? Así que la imagen la generan como quieran. Mientras respeten los estándares mínimos, que son rectángulo, elipse y rombo, ya está. Bueno, supongo que ya lo leyeron. Pasemos a lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Como ya les adelanté, identificar entidades y atributos. Sí, Martín, no hay problema. Mientras quede prolijo y yo lo entienda, no pasa nada. ¿Sí? De hecho, hoy va a ser la última tarea sobre conceptual, así que da igual. Efectivamente, Darío, esos son los atributos alternativos, ¿sí? Son los que no estaban en el enunciado, pero uno como desarrollador o como modelador, mejor dicho, intuye que se necesitan, ¿sí? Para respetar la tercera forma normal. O para algún otro proceso más interno y más particular que uno necesita tal dato. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo primero que creen que voy a hacer acá? Que es por lo que ustedes deberían empezar siempre con este tipo de problemas. Primero, identificar qué cosa. Las entidades. Así que vamos a hacer una lectura rápida a ver si cada cosa debe ser o no una entidad. Y uno lo primero que tiene que hacer es marcar las que cree que pueden ser entidades. Después, más adelante, se fijará si de verdad lo eran o no. Pero un primer análisis. A ver, para informatizar la operatoria de una clínica dental, se realizó el siguiente relevamiento. Hasta acá, en esa oración, ¿creen que hay alguna entidad? A ver, si uno ya hizo varias lecturas del texto, podría decir que no o que sí, pero permítanme decir que a mí, si tengo que rendir un examen y estoy recién leyendo el texto por primera vez, clínica dental es una gran candidata a ser una entidad. ¿Se entiende por qué? Porque la clínica dental, ¿qué va a tener? Va a tener una dirección, va a tener un mail, va a tener un número telefónico, va a tener un montón de cosas asociadas a la clínica dental. Así que es muy probable que la clínica pueda llegar a ser una entidad. Después uno va a seguir leyendo y lo va a descartar o no, pero nunca descarten de antemano. O sea, obviamente ustedes ya lo leyeron y ya saben que no, pero permítanme decir que con una primera lectura, clínica es como una entidad casi que obvia, les diría yo. Después se verá si sí o no. Bien. Por ahí Julián me está diciendo que por favor recuerde lo que es una entidad débil. ¿Qué era una entidad débil? ¿Se acuerdan? Por ahí me piden que lo explique antes de seguir. ¿Qué era una entidad débil? Exactamente, la vida de una entidad débil depende de alguna otra. Eso es lo que hace que sea débil. Una entidad es débil porque depende de otra. O sea que si hay otra que no la invoca o hay otra que no la crea, esa entidad no existe. ¿Sí? O sea, depende de la situación. El ejemplo que siempre doy, o el más clásico de la bibliografía, es el de la cuota de una compra. Yo no compro nada, si la compra no existe, las cuotas tampoco. ¿Sí? Entonces, depende de otra. Básicamente eso es que sea débil. Que puede que en algún momento exista y en otro no.
Un aula depende del edificio, puede ser que sea débil. Efectivamente, a ver, el aula no puede existir si antes no existe el edificio que tiene al aula, efectivamente. La que dice Darío está más difícil, porque la editorial tiene un montón de libros asociados, ¿sí? No depende solo de un libro, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia ahí? La editorial existe por más que un libro no esté asociado a esa editorial, ¿sí? Eso es cuando la relación es, el dato es claro, ¿sí? Cuando el dato no, el vínculo, que uno no exista hace que automáticamente muera el otro. Si yo hay un libro que está por salir y de repente no lo saco, la editorial no muere, la editorial sigue existiendo porque tiene otros libros asociados, ¿sí? La obra social es una entidad débil. ¿Por qué? A ver. Si yo como persona no tengo obra social, eso no mata a la obra social. La obra social sigue existiendo, ¿sí? De hecho, una obra social que recién se crea puede que no tenga ningún asociado tranquilamente y la obra social va a seguir existiendo. Va a dar pérdida por todos lados, de eso no hay dudas, pero la obra social va a seguir existiendo. Verdaderamente las entidades débiles son pocas, porque dependen su vida íntegramente de alguna otra entidad, ¿sí? No importa que algunos tengan y algunos no, la obra social existe igual, ¿sí? Reitero, el ejemplo más ilustrativo es el que me parece, yo ahora voy a crear una obra social, la creo hoy. Me sobra plata y creo una obra social. Instantáneamente que la creo, no va a haber ningún asociado. Sin embargo, la obra social va a seguir existiendo, ¿sí? O alguna obra social que ya exista, por más que se den de baja todos los, me sale pacientes, pero tiene otro nombre, los asociados, la obra social sigue existiendo, ¿sí? No desaparece automáticamente, ¿sí? ¿Se entiende? El concepto es distinto. Y es más difícil encontrar entidades débiles. Verdaderamente es difícil, ¿sí? El turno médico también. ¿También qué? Turno. A ver, ustedes creo que están confundiendo el hecho de que exista una instancia a que exista la entidad totalmente dicha, ¿sí? Un turno, ¿de qué depende? Depende de tener el doctor y el paciente, ¿sí? A ver, el paciente podría no tener ningún turno y la entidad turno va a seguir existiendo, ¿sí? Y el doctor en un día libre, ¿sí? Doctor en un día libre o de vacaciones, podría no tener ningún turno asociado también. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? No existe turno, ¿sí? No hay ningún turno asociado a ese doctor y a ese paciente, ¿ok? Mi pregunta ¿es débil entonces o no? En turno, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar el ID del turno, la fecha del turno por ahí, y quién tiene el turno y qué paciente va a tener, o sea, el paciente y el doctor. Si el doctor está de vacaciones y el paciente no tiene turnos, la pregunta es, ¿la entidad turnos existe? ¿La instancia turno existe? Cuando me refiero a instancia, me refiero a relación, vínculo entre las dos entidades. A ver, el turno va a existir, pero no va a ser entre ese doctor y ese paciente. Ese turno va a ser entre otro doctor y otro paciente, ¿sí? Entonces, no hay una instancia del turno para el doctor y para el paciente. Entonces, ¿es débil o no es débil? Mi pregunta es. Ok, por acá dicen que no es débil. ¿Por qué? Piensen siempre en el ejemplo de la cuota y la compra. Ese es un buen ejemplo para darse cuenta si eso no es débil. Una cuota no existe si no hay una compra. Mi pregunta es, ¿no existe ninguna cuota? Nunca. Va a haber cuotas asociadas a otras compras y a otros clientes, ¿se entiende? Cuando la relación es única entre la instancia de la tabla y de las tablas que la genera, ahí es débil, ¿sí? Entonces, en este caso de turno, no es débil, ¿sí? Porque si bien el turno entre el doctor y el alumno no existe, puede que haya otros turnos con otro paciente y otro doctor, ¿sí? Entonces, no es débil en ese caso. Igual, más adelante vamos a estar charlando todo el tiempo sobre esto de débil o no. Y quizás tengamos que esperar a identificar qué quiere decir que sea o no una instancia, para poder verlo de forma más tangible. ¿Ok?
puede existir atributos que dependan de algo para que existan o no. No sé si te sigo. A ver, ¿puede que existan atributos que dependan de algo para que exista o no? Sí, puede que exista. Pueden que haya atributos que en algún momento son nulos y en otro momento no. Sí, efectivamente, sí, no hay problema con eso y eso no viola ningún tipo de condición de la tercera forma normal. ¿Sí? Así que en eso no hay problema. De hecho, un ejemplo clásico podría ser el de teléfono fijo. Hoy por hoy hay mucha gente que ya no tiene teléfono fijo y es un atributo que se sigue guardando, se sigue respetando. Y en la mayoría de las personas el atributo queda nulo, queda vacío. Y está bien, no pasa nada. ¿Sí? O sea, los atributos pueden ser nulos, o sea, puede que no existan siempre. ¿Un segundo piso? ¿Qué pasa con eso? Una entidad débil. No, a ver, la entidad sería piso. Primero y segundo serían instancias del piso, pero segundo piso ni siquiera sería una entidad, ¿ok? La entidad sería piso, ¿no? Hay muchos pisos, pero la entidad es piso. Bien. Bueno, ahí ya le respondí a Santiago. Bueno, empecemos con esto entonces. La clínica, permítame decir que momentáneamente yo creo que podría llegar a ser una entidad. Seguimos con la lectura. De la clínica se lleva registro de los odontólogos que así ya atienden. Ahí, ¿qué vemos? ¿Que encontramos alguna entidad o atributo? Voy oración por oración. El odontólogo, ¿no? Claramente el odontólogo parecería ser una entidad. Vamos con el magenta, efectivamente. Bueno, de cada uno de ellos, o sea, de los odontólogos, se conoce su apellido, nombre, DNI, quit, fecha de ingreso, domicilio, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué creen que es apellido, nombre, DNI, quit, fecha de ingreso? Todo eso, ¿qué creen que es? Son atributos, efectivamente. Los atributos los voy a marcar en celestito. Apellido, nombre, DNI y quill son los atributos del odontólogo. ¿Cuál otro hay? Fecha de ingreso. Fecha de ingreso, para las fechas hay un manejo propio, ¿sí? Vamos a marcarlo como que es un atributo, pero para las fechas más adelante, para no meterle tanta complicación ahora, vamos a ver que las fechas las podríamos guardar de otra forma, pero por ahora la ignoramos, ¿sí? Fecha como otro atributo. Domicilio. ¿Domicilio qué es? Y esta sí es importante. ¿Domicilio qué es? ¿Un atributo? ¿Una entidad? ¿Una relación? ¿Qué creen que es? Efectivamente, ahí Santiago me dice, domicilio es un atributo, pero es un atributo compuesto. Bueno, y los atributos compuestos, a nivel conceptual, existen, por eso existen los globitos múltiples, pero a nivel de tercera forma normal no existe, ¿sí? Porque yo dentro de la columna domicilio no puedo guardar la calle, el número y la localidad, ¿sí? Dentro de la columna tengo que guardar un solo dato, no puedo guardar, otra vez, la calle, el número y la localidad. Son cosas distintas, las tengo que guardar por separado para respetar la atomicidad. Entonces, en base a eso que acabo de decir, ¿el domicilio qué creen que va a ser? Una entidad, efectivamente. Si bien con una primera lectura uno podría pensar que es un atributo del odontólogo, verdaderamente es una entidad, ¿sí? Domicilio es una entidad, ¿sí? Y esa entidad va a tener los atributos que hacían que uno lo piense como compuesto. O sea, va a tener la calle, el número, la localidad y la provincia. Y con esto después seguimos charlando un par de cosas más. Después, la matrícula. ¿Qué es la matrícula? Ok, es la llave primaria, pero en particular es un atributo, ¿sí? Así que sigo marcando atributos. Después analizamos lo de las llaves, pero bueno, sí, efectivamente parecería ser la llave primaria. Bueno, de los pacientes se registra su apellido, su nombre, DNI. Bien, entonces acá, ¿cuáles serían los atributos? Paciente es la otra entidad que tiene otros atributos, otros son casi iguales, apellido, nombre, estoy confundiendo los colores, tiene apellido, nombre, DNI, domicilio. Domicilio acabo de decir que era un atributo, es una entidad que tiene otra vez los mismos atributos. Después, ¿qué más? Una obra social. ¿Obra social qué creen que es? Es una entidad, efectivamente. La obra social tiene un montón de cosas, ¿sí? Tiene un nombre, la obra social, un número de afiliado
Ahora charlamos qué es eso. Entonces, obra social es una entidad. ¿Y qué atributos tiene la obra social? Tiene un nombre y un número de afiliado. ¿Un número de afiliado qué es? ¿Dónde va? ¿Dónde va y qué es? En paciente, o sea, el número de afiliado no es de la obra social, el número de afiliado es del paciente. Yo tengo un número de afiliado a una determinada obra social. Entonces, el número de afiliado es un atributo, pero es un atributo del paciente. ¿Sí? Esto no sé cómo marcarlo, pero lo voy a marcar así. O sea, no se confundan, no es de la obra social. Bien, cada vez que se otorga un turno, se registra el nombre y el apellido del paciente. Los del odontólogo y la fecha y hora del turno. Bueno, de esa oración, ¿qué podemos decir? ¿Encontramos alguna otra entidad o no? Ya la charlamos un poco también. Sí, las relaciones ahora las vemos. La entidad turno, efectivamente. El turno es otra entidad. ¿Y el turno qué tiene? Tiene un nombre y el apellido del paciente, el nombre y el apellido del odontólogo, la fecha y la hora del turno. Entonces, ahí hicimos un primer análisis de las entidades y los atributos. En base a esta conclusión, yo les había dejado así como pendiente, ¿la clínica es una entidad o no? ¿Qué creen? Y si el cliente me dice, yo necesito esto, y me dice estos dos párrafos, y a priori la clínica no es ninguna entidad, ¿por qué? Porque de la clínica verdaderamente no necesito saber nada. ¿Se entiende por qué no va a ser una entidad? Por lo menos en este caso particular. ¿Sí? Si yo soy un creador de software, seguramente haga la entidad clínica y almacene los datos de la clínica. ¿Para qué? Para después, más adelante, poder crear otra clínica que se maneje de otra forma. ¿Sí? Pero en este caso, como parecería ser que solamente le interesa para una única clínica y de la clínica no me interesa ningún dato, la clínica la descarto. ¿Sí? Pero en una primera lectura, clínica para mí era como una super candidata a ser entidad. ¿Se entendió en qué momento uno descarta una entidad? Porque si por algún motivo no quiero descartarla, voy a tener que inventarle todos los datos. ¿Sí? Voy a tener que inventarle cosas que no están en el enunciado. ¿Sí? No estaría del todo mal, pero se están alejando de lo que está pidiendo. Bueno, y llegó el momento de empezar a modelar. Vamos a empezar a modelar. Voy a ir para acá, para el costado. A ver, profe, no conviene que el turno tener las dos claves primarias. Todavía no analizamos las claves primarias, ¿sí? Ahora vamos a analizar las claves primarias de todo. No analicé ninguna clave primaria, de hecho, todavía. Empecemos, a ver. Vamos a empezar por la que me parece más sencilla. Vamos a empezar en orden mejor. Supongamos que tenemos a el odontólogo. ¿Cómo debería llamarse la entidad? Bien, no me acuerdo si la clase pasada lo dije o no, pero lo repito porque es importante. En los modelados de entidades en base de datos va todo en plural, ¿sí? A diferencia de en programación y de objetos, a diferencia de programación y de objetos. Esperen que me está haciendo eco alguien. Entonces, ahora, a ver, ahora. A ver, a ver. Sigue, sigue. Bueno, alguien me completa la frase. ¿Qué voy a decir? ¿Quedó ahí? Excelente. Bueno, volvamos entonces. A diferencia de en programación, o si alguno ya hizo objetos, o incluso de IED, las estructuras eran en singular porque hacían referencia a una instancia de algo. ¿Sí? En este caso particular, es en plural, ¿sí? Porque va a ser relación a todos los datos del tipo odontólogo. ¿Sí? Así que va a ser siempre en plural ahora. ¿Bien? Así que primera instancia, primera entidad, odontólogos. Yo acá después lo que tengo que poner, ¿qué es del odontólogo? Siguiendo el esquema de diagrama conceptual, ¿qué debería poner?
Ok, los atributos, o sea, hablando en castellano, serían los globitos con, bueno, globitos, no hexágonos, con cada uno de los atributos, ¿sí? Yo no lo voy a hacer eso ahora para no entorpecer el gráfico porque quiero enfocarme en otra cosa. Pero acá tendrían que poner los atributos en sus respectivos globitos, ¿entiende? Yo esto lo dejo para después porque quiero discutir otras cosas. Pero eso es lo que deberían hacer, ¿sí? Sigamos. Entonces, odontólogos. ¿Cuál sigue? Domicilio. Vamos con domicilio. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál otro habíamos marcado? Pacientes, efectivamente. Domicilios, pacientes. Esto creo que sí, nadie me lo había preguntado todavía. En este caso no es tan importante el uso de camel case y de mayúsculas, ¿sí? Muchos motores de base de datos no son case sensitive, o sea, no son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Que reconozca fechas. Sí, eso después lo vemos. Tipos de datos vamos a ver después. Sí, efectivamente las fechas son un tipo de dato, pero por ahora no, eso mucho no nos interesa. Lo importante acá que no es tan importante en camel case, de hecho no vamos a usar camel case, vamos a describir todo en minúscula y las palabras separadas con guiones bajos. ¿Sí? ¿Entiende eso? Nombre, vamos a escribir cosas así, nombre, guión bajo, persona, una cosa así. Vamos a utilizar el snake case para asegurarnos todas las minúsculas. De esta forma nos aseguramos que funcione en todas las bases de datos habidas y por haber. Pero bueno, más adelante. Ahora me acordé de eso, no quería dejarlo pasar por alto. ¿Por qué? Porque yo tengo la mala costumbre de que siempre pongo la mayúscula en la primera letra, pensando en objetos o en programación. Pero bueno, acá no es necesario. Acá podemos poner todo en minúsculas sin problemas. Al fin y al cabo, si uno lo pone en mayúscula, después lo pierde en la transformación a base de datos. Así que no pasa nada. Bueno, ¿qué otra entidad nos queda? Obra social, la voy a escribir como por acá. Serían obras sociales, siempre en plural, porque básicamente uno tiene que pensar que en cada una de estas tablas va a tener el listado de las obras sociales. ¿Cuál sigue? Turno. Turnos. ¿Qué más? ¿Marcamos alguna más? Parecería que no, ¿no? Domicilio, obra social, turno, paciente. Bien. Pensemos un poco ahora, ya están las entidades que marqué. ¿Me siguen hasta acá? Si me olvidé alguna me dicen, pero parecería que no. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué creen que voy a marcar? Vamos con las relaciones. Sí, los atributos los dejo para después, porque verdaderamente medio que eso creo que se entiende porque es más de lo mismo, pero las relaciones, analicemos las relaciones, porque a nivel conceptual las relaciones son interesantes. Vamos a verlas un poco. Empecemos por odontólogo y domicilio, ¿no? Las relaciones, recuerden que se marcan con un rombo y linitas que asocian justamente a las dos entidades. Bien, dentro del rombo se pone una palabra que... Bueno, a ver ahí, ¿me escuchan otra vez? Vuelvo a compartir pantalla. Sí, el Jitsi es mágico porque tiene un montón de cosas libres, pero bueno, el Jitsi se cuelga de vez en cuando. Listo, ahí vuelvo a compartir pantalla. Confírmenme que están viendo, creo que sí. Pero me confirman. Buenísimo, bien. Entonces, dentro del rombito, como preguntaban por ahí, dice atiende. ¿Sí? El odontólogo atiende en tal domicilio o en tal domicilio atiende tal persona. Es una palabra que te ayuda a simplificar la lectura del diagrama, nada más. ¿Sí? Pero me gustaría que pensemos lo que se llama la cardinalidad de la relación. Es decir, si es de uno a uno, o de uno a muchos, o de muchos a muchos. ¿Bien? Entonces, ¿de qué tipo va a ser? Y analicémoslo. Y esto siempre es un debate que uno tiene que hacer antes de pasar al próximo diagrama, que es el físico. A ver, ¿dónde atiende el odontólogo? ¿Sí? El domicilio, ¿qué creen que voy a poner?
¿no? Y esto siempre es para debatirlo, reitero. Acá que voy a poner uno a muchos, muchos a muchos me dicen por ahí. ¿Por qué? Pero, es correcto, pero analicemos por qué. ¿En cuántos domicilios atiende el odontólogo? ¿Sí? Y estas son limitaciones que uno tiene que hablarlas con el cliente, o sea, con la persona a la cual le va a desarrollar la base de datos. ¿Sí? Entonces, esto siempre uno lo charla con el cliente. Acá vamos a tratar de debatir un poco todo, pero esto sepan que uno lo define en el momento que tiene que solucionar un problema. Entonces, el odontólogo puede atender en un montón de lugares, ¿sí? Atiende en el hospital, atiende en la clínica, atiende en su consultorio, atiende en 1500 lugares. ¿Sí? Entonces, acá hay una cardinalidad de M o de N, ¿sí? O sea, el odontólogo va a atender en N lugares, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué cardinalidad voy a poner acá? O sea, ¿cuántos odontólogos atienden en un mismo domicilio? Sería la interpretación. ¿Qué voy a poner acá? Efectivamente, en el hospital pueden atender un montón de odontólogos, ¿sí? Entonces acá también la relación es de N. Para no repetir las letras, muchas veces se pone M y N, ¿sí? Pero efectivamente, acá la relación es de muchos a muchos. El odontólogo puede atender en muchos domicilios, muchos odontólogos, ¿sí? ¿Molesta mucho la lluvia o no? Ustedes me dirán. Yo cierro la ventana. ¿No molesta? Bueno, mejor. Bien, entonces ese es nuestro primer análisis de relación. Después, paciente. El paciente, bueno, acá también se abre el debate. De hecho, después los invito a mirar la solución a la grabación del año pasado, porque siempre se prestan varios debates y después no me acuerdo qué termino poniendo en la pizarra. Pero lo importante, más allá de lo que uno pone, es el por qué lo pone y el debate que surge. ¿Qué relación voy a poner acá entre domicilios del paciente? ¿Qué creen que voy a poner? Domicilio del paciente, efectivamente. ¿Qué voy a poner? Ah, la palabrita, sí, bueno, vive en, efectivamente. Vive en. Pero me pregunto la modalidad, o sea, la cardinalidad, mejor dicho. MN1, ¿qué creen que voy a poner? 1 a 1. Bueno, y acá se presta para el debate. ¿Por qué se presta para el debate? Cuando uno va a una clínica y le preguntan, por favor, déjeme sus datos, ¿no? Nico Pérez, y te preguntan, ¿dónde vive? Y yo digo Lanús y digo un domicilio. Digo uno solo, ¿sí? Entonces, ¿de qué lado va a ir el uno solo? El paciente vive en un único domicilio, o sea, ahí pongo un 1, y acá viene, y este otro lado, ¿qué pongo acá? En el domicilio, ¿cuántos pacientes viven? Y acá uno, eso duele, ahí está. Viven N. ¿Por qué viven N? Porque en ese mismo domicilio puede vivir mamá, papá, el nene y la abuelita. Entonces, todos esos pueden vivir en el mismo lugar y todos pueden ser pacientes. ¿Se entiende? En el mismo domicilio pueden vivir más de un paciente. Y bueno, acá puede que alguien levante la mano y me diga, y no, pero yo tengo 18 casas, tengo un montón de domicilios. Es cierto, entonces acá uno tranquilamente podría decir que también son M. ¿Se entiende el concepto? Yo puedo tener más de un domicilio. Pero la realidad es que con este problema, uno pensándolo de forma más tangible, cuando va a la clínica, dice un solo domicilio, no se pone a presumir todas las casas que tiene. Entonces, en este sentido es como que parece más importante que sea uno solo, ¿sí? Te preguntan dónde vive, vivo acá, ya fue, no le digo todas las localidades que tengo. Entonces, acá parecería ser más importante poner uno solo. Pero a esto me refería con que siempre se presta para el debate y eso va a tener que decirlo uno en base al problema que tenga que solucionar, ¿sí? Yo acá voy a tratar de ser lo más amplio posible para que haya un ejemplo de cada cosa, ¿sí? Pero no va a estar ni bien ni mal si ponen muchos. Será un sistema que contempla más cosas. Solo eso. Bien, sigamos. Después tenemos la entidad obra social. ¿Esta cómo creen que va a estar relacionada? Esta creo que se presta para menos debate. Obra social se relaciona con el paciente. ¿Cómo es la relación?
A ver, el paciente puede tener una sola obra social, ¿sí? Obras sociales se pueden tener una sola, ¿sí? Solo una. Después lo que uno puede tener es una otra prepaga, pero no es la obra social, ¿no? Ahí hay una cuestión media de texto de entender bien qué es una obra social, pero un paciente tiene una sola obra social. Y en la obra social, ¿cuántos pacientes tiene? Muchos pacientes. Así que efectivamente es de uno a muchos. No había mucha duda. Después la de odontólogos con obra social. Esta no sé si estaba tan clara. No me acuerdo si en el texto estaba clara. Odontólogos y obras sociales. Déjenme ver qué decía. No aclara mucho. Pero ¿qué va a pasar? El odontólogo, ¿qué hace con la obra social? Atiende para una obra social, ¿sí? Te cubre o no te cubre a ese odontólogo, ¿se entiende? Entonces acá hay una relación. Vamos a poner cubre. ¿Te cubre o no te cubre? El odontólogo te cubre o no te cubre en una determinada obra social. Y la palabrita mágica que podemos poner entre obras sociales y paciente es podría un tiene. Si el paciente tiene una obra social. Bueno, entre odontólogo y obra social, ¿qué modalidad pongo? Esta parece fácil también, ¿no? El odontólogo te puede cubrir en un montón de obras sociales y cada obra social tiene un montón de odontólogos. No hay mucho debate ahí. Esa está bastante sencilla. ¿Y qué más? ¿Qué me falta? Turno. La obra social no puede tener muchos pacientes. Sí, de hecho los tiene. Obra social tiene muchos pacientes. N pacientes, efectivamente. Turno. Acá el dibujo me va a quedar fulero, así que voy a cambiar de color. Turno. ¿Con qué relaciono turno? Sí, N y M se los define para que no sean la misma letra, pero da igual. Sí, da igual. El 1 parece una N. Ah, ok, mala mía. 1, 1. Y no sé si hay otro 1. No, no veo ningún 1 más. Con turno. ¿Con qué se relaciona turno? Con el paciente sí o sí, obviamente. Y acá un poco el texto nos aclara. Vamos a leerlo otra vez. Borré todo. Ahí está. La obra social tiene el nombre, bla, 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 de la obra social, ¿sí? Y además el nombre y el apellido del paciente y del odontólogo. Y además la fecha del turno. O sea, ¿con qué creen que se va a relacionar turno? En base a lo que dice el texto. Efectivamente, fundamental. Se va a relacionar con el odontólogo. El turno es para tal odontólogo. Es para tal odontólogo. Y a su vez el turno, esto me ha quedado fulero. Lo bueno de hacerlo con un software es que el software después te organiza dónde va cada cosa. Acá lo estoy haciendo medio a ojo. Y el turno es de un paciente. Entonces, vamos con qué cosas pongo entre turno y odontólogo. El turno, ¿para cuántos odontólogos es? Vos cuando tenés un turno médico, es para un médico, ¿sí? Para uno solo, no es para 18, es para solo uno. Y el odontólogo puede tener asociado, ¿qué cosa? Muchos turnos. ¿Sí? Bueno, el turno es para un paciente en particular. Y a su vez, el paciente puede tener un montón de turnos, no hay problema. Bien, ¿y qué otra cosa necesito sobre el turno? Me parece que necesito una más, si no me falla la memoria. Bueno, la fecha, pero la fecha es un atributo. Estoy más con las relaciones, ¿sí? Cada vez que se otorga un turno, se registra nombre, apellido del paciente y la fecha del turno. No, con esto estamos bien. Mala mía. Pensé que decía otra cosa más. No dice nada más. Así que con esto ya estamos. Esas son las relaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Esto uno lo hace más prolijito con un software, pero lo importante es que se entienda la idea. Cómo marqué las entidades, cómo marco las relaciones. Ahora pasemos a los atributos.
Yo para no enchastrar tanto la pizarra no voy a escribir mucho. Se presenta dentro del rombo entre turno y paciente. No entendí, Matías, la pregunta. Ah, la palabra. Sí, puede ser. Turno es para este odontólogo y podemos poner otra vez es para. Sí. Es para este paciente y es para este odontólogo. Sí. Es bastante libre el texto. Lo importante es que se entienda, no, nada más. ¿Sí? No importa. A ver, los diagramas conceptuales, como ya les dije en la clase pasada, son bastante libres. Son simplemente eso, conceptuales. No tienen un montón de flexibilidades. O sea, no hay que ser muy riguroso con eso, pero estuvo bien la observación. Bueno, empecemos con los atributos. Vamos a ver qué va a pasar acá. ¿Qué pasa cuando yo ponga los atributos de odontólogo? ¿Cuáles son? Lo voy a marcar con verde. Va a quedar feo. ¿Cuáles son los atributos de odontólogo? ¿Quién me los dice? Atributos de odontólogo. Bien, apellido, nombre, ¿qué más era? DNI, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos de T? Apellido, nombre, DNI, etcétera. ¿Qué están notando acá? Son lo mismo, ¿no? Están notando que lo escribo horrible y además están notando que medio que lo estoy forzando. Es porque justamente hay muchas columnas que se van a llamar igual tanto para el odontólogo como para el paciente. Esto también en programación en algún momento lo charlamos. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Si tengo dos estructuras que tienen los mismos atributos, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué debería ser? Por culpa de esto, por culpa de que hay un montón de atributos repetidos. Que si el odontólogo y el paciente tienen un montón de cosas en común, quiere decir que son la misma, que más allá de que uno es paciente y el otro es odontólogo, quiere decir que hay un montón de factores característicos que hace que seguramente pertenezcan a otro subgrupo de datos. Y por lo general, ese subgrupo de datos es el que yo uso siempre de ejemplo, que es el de persona. Verdaderamente hay otro atributo acá escondido, que es el atributo persona. ¿Sí? El atributo persona es el que tiene todos los repetidos. ¿Cuáles eran los repetidos? Apellido. Apellido era del odontólogo. Nombre. DNI. Quill lo pongo porque me lo está pidiendo el sistema, pero después tendríamos que tacharlo. ¿Por qué? Porque Quill es calculable del DNI. ¿Se entiende? Deberíamos tacharlo después. Fecha de ingreso, le voy a llamar fecha. Y algo más, domicilio. Domicilio habíamos dicho que es una relación con el odontólogo, así que lo dejo así. Entonces, de esta forma quedaría mi persona. Feito, feito, pero así quedó. Bueno, entonces, si generé otra entidad, ¿qué creen que va a pasar acá? La persona es una entidad, efectivamente. Hay que relacionarla, la entidad solita no me sirve. O sea, el odontólogo, ¿qué es? Por fortuna, a menos que uno se atienda por un odontólogo marsupial, ¿no? O un odontólogo de otra especie. El odontólogo es una persona, ¿sí? El odontólogo es una persona y esa persona es solamente un odontólogo, no puede ser dos odontólogos, ¿sí? Es una persona. Bien, entonces, al modelar esto, ¿qué notamos? ¿Qué atributos me quedan para el odontólogo? Vamos a verlos. Del odontólogo, bla, 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 nombre, apellido, DNI, quit, fecha de ingreso, todo eso ya está en persona, domicilio, que es una entidad, y matrícula. La matrícula no es de la persona, la matrícula es del odontólogo. La matrícula es la única que me quedó en el odontólogo. ¿Se sigue? O sea, el odontólogo me quedó con una sola entidad, con un solo atributo, que es el de matrícula. ¿Vamos bien? Y la matrícula, ¿por qué la marqué en verde? La matrícula, ¿qué va a ser? La clave primaria.
¿Sí? La matrícula es la clave primaria, así que la voy a subrayar. Horrible. La voy a subrayar. Entonces voy a subrayar las claves primarias que vayan surgiendo. Odontólogo tiene como clave primaria la matrícula. ¿Y persona tiene alguna clave primaria o no? Y el DNI. Muy bien. Por acá me corrigen la fecha de ingreso. Está muy bien. Todos lo vieron. Fecha de ingreso es la fecha de ingreso del odontólogo, no es la fecha de ingreso del paciente. ¿Sí? Entonces, fecha verdaderamente no era de ambos. Así que acá vamos a poner, me está quedando medio feo el dibujo, fecha de ingreso. Ahí va la fecha, efectivamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos, creo que todo lo del paciente, lo del odontólogo. Ahora el paciente, ¿qué tiene? Nombre, apellido, DNI, domicilio, que ahora lo charlamos, obra social, que ya está la relación, número de afiliado. Bueno, el número de afiliado es de la obra social, así que eso no me interesa. Bien, paciente, entonces, ¿cómo queda? El paciente, obviamente, otra vez va a estar relacionado a la persona. El paciente es una persona. El paciente es una persona, ¿sí? Y la persona es un paciente, así que otra vez es un 1 a 1. Y vemos que, ¿por qué la fecha la puse con odontólogo? Porque no hay otra fecha para el paciente, es por eso que no se comparte con la persona, respondiendo ahí lo que dice Luca. ¿Y qué otra cosa vemos? Que yo la pasé un poquito por alta. El quill. ¿Qué tiene que pasar con el quill? Ya lo había dicho, pero acá hasta este momento del texto va a quedar mejor todavía. Bien. Hay dos cosas del quill. Primer cosa, la cosa más literaria, si querés, es que el quill, ¿de quién es? Es del odontólogo y de la persona, del paciente, no me pide el quill. Así que por ese simple motivo, el quill debería estar con el odontólogo. ¿Se entiende? El quill no debería estar en la persona porque me está diciendo que solamente lo tiene el odontólogo. Así que con ese motivo, por ese motivo debería sacarlo de acá. ¿Se entendió ese concepto? Debería estar en el odontólogo. Y además, ¿qué otra cosa dije sobre el quill? Que es calculable del DNI. Así que permítanme que ni siquiera lo voy a poner. ¿Ok? Porque es calculable. Es un atributo calculable, no lo necesito. Y si lo necesitara, lo tengo que poner en odontólogo. Lo pongo, pero lo tacho. ¿Por qué? Porque, ya les digo, es calculable. Lo dejo para que no piensen que me lo olvidé, sino que para que recuerden el análisis que hice. ¿Qué dice la relación entre es una? ¿Sí? Y lo mismo acá, paciente es una. Bueno, paciente, ¿qué atributos le quedan a paciente si es que le queda algún atributo? Todas las entidades tienen que tener atributos. No puede haber una entidad sin atributos. ¿Qué atributo es de paciente? Número de afiliado. Bueno, el número de afiliado ¿es una clave primaria o no? No, el número de afiliado es tuyo. Si vos tenés tu carnet de obra social, ahí dice el número de asociado. Pero hay una cuestión importante que hace que el número de afiliado no pueda ser una clave primaria. ¿Cuál es? Claro, si vos sos un paciente y no tenés obra social, no tenés número de asociado, de afiliado. Y si no tenés número de afiliado, no podría ser un ID, que es lo que me planteaban por ahí. Entonces, a ver, el paciente va a tener un número de afiliado, ¿sí? De eso no hay dudas. Va. Número de afiliado lo va a tener. Pero, ¿qué creen que va a pasar con el número de afiliado? A ver, no me acuerdo si esto estaba por acá en algún lado. No, bueno, no importa. ¿Qué creen que va a pasar con el? Pensé que estaba anotado eso en algún lado. ¿Qué creen que va a pasar con el número de afiliado? Que más adelante lo vamos a charlar un poco. Se repite entre otras obras sociales. Eso tendría que chequearlo, pero supongo que sí, que esa es una buena. Pero ¿qué otra cosa va a pasar con el número de afiliado?
Si yo no tengo número de afiliado, ¿qué va a pasar? Podría ser nulo. Por primera vez podría ser un atributo nulo, un atributo que podría estar vacío. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la clave primaria del paciente? ¿Qué clave primaria tiene? A ver, las claves primarias tienen que ser para una entidad. Está bien que me hayan dicho DNI, pero DNI es la clave primaria de la persona, no del paciente en sí. Es parecido al ejemplo que les di yo de la UNLA y el estudiante, el profesor. Mi DNI me identifica a mí como persona, no me identifica como docente o como estudiante. Acá no está, así que hay que crear una, efectivamente, como están diciendo por ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá es generar nuestra primer clave primaria sintética, que la podemos llamar ID del paciente. Uy, esta pizarra. Ahí quedó, ID del paciente. Es sintética, pero no deja de ser primaria. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, esta es la parte como, ya pasó la parte más importante del ejercicio y ahora pasemos a hablar de otras cosas. Domicilio. Esto por ahí es difícil de verlo. Vamos a hablar del domicilio. ¿Sí? O sea, voy a poner los atributos que tiene el domicilio. ¿Sí? Permítanme hacer como una super lupa sobre eso, para no seguir enchastrando más el dibujo. Yo voy a analizar cuáles son los atributos del domicilio. Vamos a analizar eso. ¿Cuáles son los atributos de domicilio? A ver, ¿quién me los dice? Calle, número y localidad. Buenísimo. Calle, número, ¿y qué otra cosa? Localidad y provincia. Eso eran los que decían, ¿bien? ¿Todo de acuerdo con esto? Son los atributos de domicilio. ¿Sí? Son los que dice acá. Calle, número, localidad y provincia. Ahora pensemos en un dato, en algún ejemplo puntual. Supongamos que estos son los datos del domicilio de verdad. Bueno, y vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo podría ser la calle Perón, número 1, localidad Lanús, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Después viene otro que vive en la calle, qué sé yo, Alfonsín, vamos con más presidentes. Dirección 2, también en Lanús y también en la provincia de Buenos Aires. Después viene otro que vive en la calle, qué sé yo, Mitre. No tiene clave primaria, esa está bien, también, es cierto. Pero ahora me quiero enfocar en otra cosa. Vive también en la calle Lanús, también en Buenos Aires. Bueno, ¿qué están notando acá? Que con este modelado que le estamos dando al domicilio tan simplón como esto, ¿qué pasa? Se repiten un montón de cosas. O sea, la provincia me aparece escrita 1500 veces. Y la localidad me aparece escrita 1500 veces. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen que hay que hacer con el domicilio? O sea, ya casi que les adelanté que la localidad y la provincia no tienen que ser atributos porque se van a empezar a repetir por todos lados. ¿Qué voy a hacer entonces? Otra tabla, muy bien, excelente. Así que hay que hacer otra tabla. Para modelar lo que es domicilio hay que hacer otra tabla. Entonces, ¿cómo quedaría el domicilio? Esto lo van a tener que cambiar ustedes. Esa parte que puse de domicilio no va a quedar así, sino que lo que va a quedar es de la siguiente forma. Cada provincia va a estar asociada a qué cosa? A un montón de localidades. Por medio de una relación. ¿De qué tipo va a ser? ¿Uno a uno? ¿Muchos a muchos? A ver, la provincia y la localidad. ¿De qué tipo va a ser? La provincia tiene un montón de localidades. ¿Sí?
¿Y la localidad a cuántas provincias pertenece? Esto también habría que googlearlo. No sé si no hay alguna localidad que sea compartida entre distintas provincias. Habría que investigarlo. Calculo que no, pero no lo descarto tampoco. Habría que investigarlo. Pero bueno, siempre este tipo de relaciones hay que chequearlas bien, ¿sí? Ante la duda se investiga. Y ante el más duda se le pone muchos a muchos por las dudas, ¿sí? O que mañana digan, no, a partir de este momento esta localidad pertenece a 2 provincias. Bueno, habría que chequearlo. Permítanme poner uno a muchos porque me parece como lo más tangible. Pero está para investigarlo. Pero ¿se entiende cómo lo tengo que desglosar? Para que no se empiece a repetir Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, tengo que decir que el domicilio pertenece a determinada provincia. Y eso lo digo por medio de una entidad. Entonces, la provincia. ¿Qué atributos va a tener la provincia? ¿No? Cuando uno habla de provincia, propiamente dicho, ¿qué va a tener? Un nombre, ¿no? Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, lo que sea. Va a tener un nombre. Que era justamente uno de los atributos del domicilio, el nombre. Así que va a tener el nombre, pero el nombre va a ser de la provincia. Clave primaria, ¿cuál va a ser? Y medio que no existe, ¿no? No es que las provincias tienen una clave primaria única, sino que vas a ver que generarla. Así que vamos a tener que ponerle el ID de la provincia. Generada, ¿sí? Porque no existe tal identificador de la provincia. Localidad. ¿Qué va a pasar con la localidad? Lo mismo, ¿no? Lanús, Banfield, Lomas, etcétera, etcétera. Van a tener un nombre. Y las localidades tampoco tienen un identificador natural. Si lo tienen lo desconozco, pero lo hacemos. Va a tener también un ID. ¿El código postal qué es? No es una relación con la localidad. Es una relación con la localidad, con la provincia, con la localidad, con el país y con el municipio. E incluso los códigos postales totales, que tienen como 20 caracteres, pues habría que investigarlo, también te dice de qué manzana está, de qué lado de la calle está, o sea, te dan muchísima información. Pero es información que te da de la provincia, del país y de la localidad. Te lo da de todo, ¿sí? No es solo de la localidad. Bueno, entonces la provincia tiene un montón de localidades. Y las localidades, a su vez, ¿qué tienen? En base a lo que viene diciendo el ejercicio. Cada localidad tiene un montón de calles. Así que acá vamos a modelar también calles. Las localidades tienen un montón de calles. Acá nuevamente podríamos pensar, esta es más fácil de pensar porque las calles atraviesan localidades muchas veces y no cambian de nombre. En distintas localidades se llaman igual, así que la calle puede estar en muchas localidades y cada localidad tiene muchas calles. Así que en este caso son muchos a muchos, un poquito con menos discusión. Entonces, de esta forma ya tenemos gran parte de lo que nos decía, ¿sí? La calle también tiene un nombre. Bien. Entonces, ¿el domicilio verdaderamente qué tiene? El domicilio va a estar asociado a una calle, solo a la calle, porque era lo que no se repetía. En mi ejemplo, ¿se acuerdan que puse Perón, Alfonsín? No me acuerdo cuál otro puse. Eso no se repetía, lo que se repetía era la localidad y la provincia. Entonces, de esta forma, el domicilio tiene una calle. Y como esa calle está relacionada a la localidad y a la provincia, también la localidad y la provincia está guardada en esa información. El domicilio es en una calle y en cada calle puede haber muchos domicilios. Lo que me queda por ahí muy bien, como está diciendo Alejo, es la altura. La altura es independiente, ¿sí? La altura ya es un número que ahí sí se puede repetir, porque para distintas calles puede tener la misma altura. Entonces el domicilio me quedó de una forma así. ¿Bien? ¿Y del domicilio qué me falta? Y de la calle. De la calle falta el ID, obviamente, sintético. Y del domicilio también vamos a tener que poner un ID. Entonces, los domicilios, como muy bien dijeron ustedes, sí, todo eso no lo dice el enunciado, piso de departamento y todas esas cosas, pero estarían bien. Simplemente estoy tratando de modificar el diagrama en base a lo que dice el enunciado nada más, ¿sí? Sin delirar mucho, pero podría haber más cosas. Como bien dijo alguien por ahí, el código postal, también habría que googlearlo un poco a ver cómo funciona, pero el código postal son un montón de números, códigos. ¿Y esos códigos qué son? Son el código de la provincia, el código de la localidad, el código de la calle y seguramente la altura.
¿Se entiende? Así funciona el código postal, de una forma bastante más sofisticada seguramente, pero la idea creo que se entiende, ¿sí? El código postal no es otra cosa más que una relación de todos estos ID. Sí, todo esto para que se cumpla tercera forma normal. Porque si no aparecían repetidas un montón de filas y eso no se puede. Qué terrible lío, efectivamente. Entonces, de esta forma es como se piensa una base de datos, para que no se repitan la información. Entonces, ¿cómo quedaría mi información ahora, la que yo había dibujado antes? Era, no sé para qué lo borré, era Perón, altura 1, ¿y qué era? Era localidad 1, Lanús, provincia, Buenos Aires, 1. Después cuando viene Alfonsín, tiene otra altura, esta era la altura, esta era la calle, acá era la localidad y acá era la provincia. Lo que se repetía siempre era que estaba siempre en Buenos Aires, ¿sí? La localidad, supongamos que acá es otra vez Lanús, 1, 1. Y después venía por última vez Mitre, creo que era la que había puesto. Altura 3. La localidad la cambiamos, Banfield por ahí, pero los mantenemos en la misma provincia. Entonces, deja de aparecer tantos strings repetidos. Ya no aparecen más las palabras repetidas. Lo único que aparece repetido, ¿qué es? Los numeritos. Los numeritos sí aparecen repetidos. ¿Y por qué yo permito que números aparezcan repetidos y que textos no se aparezcan repetidos? Porque acá uno me podría decir, che, amigo, antes aparecía Buenos Aires repetido y ahora aparece el 1 repetido. Me mata la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no dejo que se repita Buenos Aires, pero sí dejo que se repita un 1? Este 1, este 1, este 1, este 1, este 1, este 2, ¿qué son? Más allá de que son números y no son textos, más allá de eso, ¿qué son? Son claves primarias, son IDs. S1, S2, S bla, 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 son los números. Entonces, lo único que se puede repetir en las tablas son los IDs. Porque los IDs te dan un montón de información. Entonces, Buenos Aires no se puede repetir. Ahora, el ID de la provincia de Buenos Aires sí se puede repetir, ¿sí? Entonces, es por eso que los números sí se pueden y las variables de texto no. Porque verdaderamente lo que se puede son las claves primarias. ¿Por qué? Después lo vamos a charlar, pero esa es como la gran diferencia. ¿Vamos bien? Pero creo que con este ejemplo se entiende por qué se hace este modelado, ¿no? En vez de que aparezca Lanús, Lanús, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, aparecen un montón de numeritos, ¿sí? Entonces, en nuestro diagrama, acá donde dice domicilio, verdaderamente tendría que haber un montón de otras entidades anidadas, ¿sí? Esto lo dejo acá para que lo mejoren ustedes. Esto tienen que mejorarlo. ¿Mejorarlo cómo? En base a lo que acabo de hacer, ¿sí? Bueno, muy bien. Turno, vamos a turno. Turno tiene, que era el nombre y el apellido del paciente. Esa información ya la consigo por medio del paciente y del odontólogo, ¿sí? Nombre y apellido ya me lo va a dar la relación que tiene con esas dos entidades. O sea, nombre y paciente verdaderamente no lo necesito, por lo menos en mi diagrama. Lo que sí necesito y es nuevo del turno, ¿qué cosa es? La fecha y la hora. Eso no está guardado en ningún lugar. Entonces, yo acá lo que necesito es la fecha y otra cosa que necesito es la hora. Esos son datos que no están de mis relaciones. La fecha y la hora la necesito. La información del odontólogo y el paciente me lo da la relación. Así que eso está bien. Y el turno, ¿qué pasa? Necesita su ID, como siempre. Así que como no está, lo creo. ID del turno. Genero la ID del turno. Yamil Miño. No, la cosa no va por ahí. Lo que va por ahí es que los únicos datos que pueden estar repetidos en las filas son las claves primarias. Clave primaria puede ser tanto texto como número. No hay inconveniente. Por lo general, uno toma clave primaria como número porque los números son menos pesados y tienen más operaciones asociadas. Solo por eso. Pero la clave primaria puede ser numérica, puede ser de texto o puede ser alfanumérica. No hay limitación. De hecho, la clave primaria podría ser una imagen también. La clave primaria no tiene limitación en su formato. Por lo general se trata que sea numérico porque es más fácil de manejar. Pero la clave primaria puede ser de cualquier tipo.
Muy bien lo que plantea ahí Martín. En base a todo lo que estuve charlando, la fecha debería estar partida en día, en mes, en año y alguna otra cosa más que se me está pasando. Pero verdaderamente, permítanme dejarlo así, o sea, me pareció muy bien el planteo y si quieren lo hacen, pero como más adelante la fecha va a ser va a heredar de una entidad en particular, va a ser un tipo de dato particular, un tipo de dato que ya tiene almacenada toda esa información. Pero estuvo muy bien la observación, ¿sí? Ok, bueno, eso es lo que necesito en turno. Y en obras sociales, obra social me pedía poco, ¿no? Me pedía nombre de la obra social nada más. De la obra social solamente necesito su nombre. Y obviamente voy a necesitar su ID. No estaba marcado, pero lo necesito. ID. Bien, con esto creo que terminamos el planteo. La parte de paciente y obra social, como habíamos dicho, que está asociado a un número de asociado, y ese número de asociado podría no existir, esta parte de acá, permítanme que la vamos a modelar un poquito mejor la próxima clase cuando charlemos sobre esas cuestiones. Esto lo podemos mejorar bastante, pero dejarlo hasta acá me parece normal como para lo que sabemos hasta el momento. La fecha, otra vez. La fecha, lo ideal sería partirla en mes, día, hora, minuto, segundo. O sea, todo eso deberían ser entidades distintas. Ahora bien, eso ya está resuelto por el motor de base de datos que vamos a utilizar, así que permítanme dejarlo así a la fecha, ¿sí? Pero si alguien se quiere tomar el trabajo de modelarlo, lo podría modelar, ¿sí? Lo podría modelar con mes, año, día, hora y minuto, tranquilamente. ¿Sí? Calendario incluso, porque puede que la misma fecha esté representada en distintos calendarios. Así que se podría modelar mejor, pero como la fecha ya va a ser un tipo de dato, permítanme ignorarlo, pero está muy bien el planteo. Efectivamente, modelar bien una base de datos implica hacer un montón de entidades con un montón de relaciones, que suele ser bastante caótico, ¿sí? Y eso es lo que hay que pensarlo muy bien para que no haya información repetida y para que uno pueda acceder a toda la información. No, Fede, la idea es que no. La idea es que en base a esta clase hayan visto todos los errores que han tenido en la clase número 1, que efectivamente seguramente tuvieron un montón porque no tuvieron en cuenta todas estas cuestiones que estuve charlando hoy. De hecho, en la clase pasada nos quedamos en segunda forma normal, así que muchas de estas cosas no las teníamos ni por qué saber, ¿sí? Pero efectivamente, al terminar esta clase, o sea, ahora mismo, deberían estarse replanteando, no sé si la vida, pero sí por lo menos cómo planteaban el ejercicio anterior. Tendrían que decir, no hice nada bien, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que me gusta que pase entre la primera y segunda clase. Que vean todo lo que hicieron mal en la primera, que seguramente fue todo, ¿sí? De hecho, la primera entrega suelo ni mirarla, porque sé que está todo mal hecho, pero es porque quiero que se topen con estos problemas, ¿sí? Efectivamente, habrán moldeado todo mal, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido el concepto. Identificar las entidades, identificar las relaciones, los atributos, que todas las entidades tengan su clave primaria y ver si no hay algún tipo de entidad escondida, por así decirlo, con la repetición de filas y columnas. Porque seguramente las haya, ¿sí? Bien, la clase a nivel conceptual terminó acá. En el PowerPoint van a tener varios ejercicios para hacer, que básicamente es hacer lo mismo, ¿no? Encontrar todo, diagramar, hay varios, creo que hay 5 o 6. De hecho, hay alguno que está resuelto por ahí. Pero, como siempre, al finalizar la clase van a tener que hacer una entrega, acá, la actividad 3, ¿sí? Van a tener que hacer el diagrama conceptual con el software que quieran. DIA es el que ustedes conocen de Ingeniería 1, o usan cualquier otro, o usan una pizarra que les quede un poquito más prolijo de lo que yo hice. No hay problema, o lo hacen con un Excel, con cualquier cosa, no importa. Lo importante es que identifiquen bien las cosas y nada más, ¿sí? DIA es como muy sencillito porque se instala fácil y es fácil de usar. Bien, entonces la actividad 3 es la que tienen que entregar al final para la semana que viene. Bueno, con lo que he dicho, basta y sobra para la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, sugerencia, discrepancia o comentario. Es un tema bastante fácil, creo yo. Es fácil de, una vez que te lo explican, decís, ya entendí, es fácil. Pero después sentarse a modelar implica que lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta un montón de detalles.
que reitero, esto es lo más importante del diseño de una base de datos, es esto, es sentarse a tener en cuenta todas estas particularidades. No, la pizarra no la dejo porque es un escracho, ¿sí? De hecho, creo que en el campus hay otra pizarra, por ahí está más linda y la dejo. Me gustaría que se sienten y que lo vuelvan a pensar ustedes. Falta un montón para el parcial. No voy a responder esa pregunta. Estamos a nada. Este es el primer paso para el parcial. Así que faltan ver 1500 cosas para que le pueda responder eso. ¿Me podría repetir lo de los quill y los? Entonces, no importa lo que hicimos. Sí, a ver, importa. Lo voy a mirar y si me mandaron cualquier cosa, van a tener su ausente. Ahora, si lo que me mandaron estaba todo mal, que era lo que yo pretendía, van a tener su presente. O sea, si que esté todo mal es porque no tuvieron en cuenta estas cosas, va a estar bien. Ahora, lo van a tener en el ausente si mandaron cualquier fruta, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que pregunté. Podría mostrar un poco más la pantalla. ¿Mostrar más la pantalla significa mostrar más chico o mostrar más grande? Mostrar más chico, intuyo, pero no estoy seguro. Bueno, más chicos no sé si van a ver algo, pero no hay problema. Bueno, más chico que eso no me deja. Puede usar de hecho, se hacen con óvalos, no con círculos, respondiendo a lo que dice Luca. Se pone, no llegué a leer lo que plantea alguien por ahí, pero no pasa nada que el texto aparezca centrado, al borde, no pasa nada. Verdaderamente no me voy a fijar en eso. Sí. No, Federico, como dije recién, pueden usar cualquier software, el que quieran. El día, particularmente, se instala y se descarga. Pero pueden usar cualquiera. Hay algunos en línea que funcionan muy bien también. El que quieran, no importa. El entregable es que me entreguen una imagen, así que la imagen la generan con lo que quieran. Lucidchart es bastante conocido también. Ojo con ese que creo que tiene una limitación de símbolos. O sea, no sea cosa que lo estén haciendo y cuando están por poner la última entidad le dice que ya no pueden agregar más figuras. Ojo con eso. Y hay que entregar el enunciado que dice PowerPoint, que creo que es el 3. ¿Sí? Eso lo chequean después bien por las dudas. No quiero equivocarme a la hora de decir un número. Bueno, por mi parte nada más. No sé si tienen alguna duda. Yo, profe, una consulta, pero ya sale un poco de lo que recién vimos. Habías mencionado el tema de esto Sí, pasarlo a lo puedes físico hablar, no hay después. problema. A menos que te hayas equivocado. ¿Cómo? Profe, vamos a ver cómo calcular el quill. No. De hecho, en la escuela primaria creo que se ve eso o en la secundaria. Es re fácil. Son los restos de la división por 11 sumado, dividido 11 y quedándose otra vez con el resto de la suma. Es re fácil. De hecho, estaba en una de las tareas de la unidad 1 o unidad 2 de programación. Así que si no lo vieron es porque no hicieron mi guía. Muy mal. Pero sí, yo lo explico enseguida eso. Pero es re sencillo. El primer número te lo genera si sos hombre, mujer o empresa. Y en el caso que el resto de la división te dé 10, también se cambia el primer número. No, por eso está el caso particular. Sí, por eso está el caso particular del cambio de los primeros dos dígitos. Como los DNI iguales no son del mismo género, porque los problemas surgieron hace mucho y los DNI de las mujeres empezaron después, hombres y mujeres no pueden tener el mismo DNI. Entonces, al tener en cuenta el género para identificar los primeros dos dígitos, se evita el problema de que pueda dar igual. Entonces, el problema del DNI repetido no ocurre con el quill, teniendo simplemente en cuenta el género. Pero no, está en programación. De última lo miran en el PowerPoint y está ahí. Son 3 cuentitas.
Dividir por 11, sumar y volver a dividir por 11 para tomar una decisión. Creo que está en unidad 1 o unidad 2, no me acuerdo. Cuando vemos Arrive, hay un ejercicio que era calcular eso. Bueno, ¿algo más que quieren preguntar? El 13 es para entregar. Bien. Un enlace a... Sí, no hay problema. A ver, si lo encuentro rápido, te lo mando ya por el chat. Pero el ejercicio del quit es bastante conocido. Ya, si consigo rápido el link, te lo mando. Creo que lo tengo. Si no, mientras me van preguntando otra cosa. Ya le paso este enlace a la persona que me lo pidió. Bueno, para la persona que me lo pidió, acá hay un resumen de programación. No sé si... Uy, no lo puedo copiar. O si puedo. Ah, sí puedo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando. Ahí dejo el enlace para la persona que quería los apuntes de programación. La fecha de entrega no la configuré todavía, así que no sé. Pero sí, seguramente 5 días a las 00. Siempre estén atentos a eso, por favor. ¿Sí? Y no me la pregunten, porque si me la preguntan es probable que la diga mal, porque no me acuerdo de lo que puse. Mírenla siempre del campus, es lo más acertado. Bueno, voy dejando de compartir pantalla. Ya vamos terminando. Sí, sí, siempre las tareas son en base a la actividad práctica, efectivamente. Bueno, efectivamente, si no hay más dudas, nos vemos entonces. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. No hay problema.